Buenos días. Comenzamos esta aventura. Somos maestrantes. Mi nombre es Fran Antonio Cernaqueo Goña. Y el maestrante Quevedo López Martín Antonio. El día de hoy vamos a realizar una sesión de clases muy interesante que hacer respecto a lo que es funciones cuadráticas a los estudiantes de la Escuela de Biología, y hoy día estamos en la Universidad Nacional de Piura haciendo uso de esta sesión de aprendizaje para los estudiantes. Es por ende que vamos a brindar el tema de una manera muy didáctica, utilizando los material de PowerPoint, donde el alumno va a tener que ser constructivo, dar sus resultados y vamos a acompañarlo en este proceso de aprendizaje. Esperemos que nos vaya todo bien con la bendición de Dios. Y con eso damos la bienvenida. Empezamos. Bueno, ya nos conocen ustedes, por parte del doctor Namuche, ya nos presentó el docente Cernaqueo Goña y mi persona, Quevedo López. Vamos a brindarle la sesión de clase con respecto a lo que son funciones cuadráticas. Bien, entonces por ende vamos a presentarle su comunicación, su participación. Fran, a ver. Te hago recordar que, como ustedes han podido ver en la prueba de entrada, han visto situaciones en las cuales está contextualizado lo que es la parte biológica, ¿cierto? Entonces, hemos tratado de, como ayer han tomado la evaluación de entrada, el día de hoy vamos a hacer una pequeña sesión de aprendizaje en la cual va a rescatar todas esas ideas en la cual el día de ayer en la evaluación vinieron algunas preguntas. ¿Para qué? Para luego tener en cuenta al momento de desarrollar. Bien, para empezar siempre es importante no siempre comenzar con directamente ir a la clase, sino con una clase alentadora que nos permita siempre llegar al estudiante, y una de ellas es despertemos nuestros sentidos y activemos nuestra mente. La importancia de activar nuestra mente y estar atentos para que así de esa manera puedan comprender. La importancia también de ello, también tenemos La segunda frase motivadora es: cree en tu capacidad y lograrás tus objetivos a conciencia. Recuerden que cuando estaba vendiendo la primera entrada decía, no, a conciencia, no es nota, pero vale. Entonces, qué importante es creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para poder lograr nuestros objetivos, pero no como sea, no, sino a conciencia, ¿vale? Entonces, muy bien. Bueno, la sesión número 1, la introducción. Características principales. Dice, la pregunta lo que está ahí, ¿no? ¿Ustedes saben qué representa esta notación? Claro. Ustedes, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿ustedes saben qué representa la notación que están observando, la que estoy ocultando con mi punterito? Y dicen, pregunto, ¿saben qué notación es? Esto. Función, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa? Como ya me dijeron, función. Ahora, lo segundo. Bien, en la segunda parte tenemos a este filósofo, en la cual abarcó mucho contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de función. Él es el que introdujo el tema de funciones y de esa manera poderlo adaptarlo y tener esos conocimientos que ahora tenemos a partir de sus ideas, de sus metodologías. Entonces, estamos hablando de este personaje. ¿Alguien por ahí ha visto a este personaje? ¿Alguien conoce? ¿Conoce alguna vez por ahí? Le hemos hablado de función, de repente lo sé, pero no. El nombre, y me digo, bueno. Quizá por ahí lo han visto, pero los nombres a veces se nos va porque a veces tienen nombres raros, ¿cierto? Como el personaje que está ahí presente se llama Leibniz. Como le vuelvo a repetir, es el que introdujo el término función. Ya luego el término función se abarcó bastante y se abarcó nuevos términos. Bien. Ahora, entonces, empieza a tratar, ya lo comentamos. Ahora pasamos al siguiente. Dice, para eso voy a necesitar la participación, aunque la participación, pero ya más o menos, ya. ¿Qué es lo que están observando aquí? Por ejemplo. No, ya está bien. Bueno, rápidamente, ya está. Pero ¿con qué se produce eso? Claro, porque mira, la pregunta aquí dice, mira, ¿qué es lo que sucede en este hecho? ¿No? El punto es, bueno,
traer una jeringa, ¿no? Y ahí ustedes expulsar ese líquido, ¿no? Y prácticamente lo que ustedes pueden observar, que el líquido que se está expulsando va a recorrer algún tipo, ¿no? de entonces, en este caso va a ser una función, ¿qué cosa? De una parábola, ¿correcto? Entonces... Pero esa parábola tiene un comportamiento. Claro, ¿qué comportamiento? ¿Hacia dónde está viendo? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, muy bien. Ahora, hay una segunda pregunta. ¿Tendrá algún comportamiento que creen ustedes? Como ustedes pueden observar, al momento de la expulsión del líquido de esa jeringa, produce una parábola que podemos decir que es cóncava. Que luego vamos a ver esos términos, en la cual se va a ir hacia abajo, ¿cierto? Muy bien. Bien. Ahora pasamos a otra diapositiva y dice los rayos solares. Todos, bueno, no todos de repente, ¿no? Pero han podido observar, ¿no? Dice, ¿qué es lo que sucede ante este hecho que se estaba mostrando, el amanecer, ¿no? El alba, lo que dice, ¿no? El mismo reflejo del sol, como ustedes pueden observar, produce como un tipo de onda, ¿cierto? Estas ondas que están observando, pero esas ondas ya no van a tener un comportamiento hacia abajo, sino un comportamiento hacia arriba. Esa es la idea, que ustedes se den cuenta que no solamente la matemática, ya está en los libros, resuelve una ecuación, una función y se acabó. No, está presente en el día a día, muchachos. Fran, tu segunda, vamos con lo segundo, ¿qué dijo que nos dice? El comportamiento, como lo habíamos abarcado, el comportamiento aquí ya no es como el anterior, ya no es cóncava hacia abajo, sino va a ser hacia arriba. Y eso va a variar de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a tener algunos conocimientos previos. Muy bien. Ahora se nos cae esa diapositiva y viene la siguiente, dice ejemplo. Aquí. ¿Quién lo ha visto? En este caso se plantea la pregunta, ¿han observado alguna vez cómo se desplazan, ¿no? En el aire las aves? Sí. Se desplazan, nunca se van a desplazar, correcto, ¿no? Siempre forman una forma, ¿no? ¿Qué forma es lo que se está observando por ahí? ¿Qué es lo que se forma? Una parábola. Muy bien, pero esa parábola prácticamente lo que hace que es hacia arriba o hacia abajo, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿saben cómo se representan estos sucesos mencionados? Ya hemos dado respuesta, ¿no? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva y dice, A ver, aquí ya pasamos a lo que es término biológico. La pregunta es, ¿por qué aquí podemos hablar del término de parábola? ¿Qué creen que significará esto? ¿Algún conocimiento, una idea? Porque miren, habla de flujo de sangre. ¿Por qué el flujo de sangre está presente en estos términos? ¿Por qué? Hablamos de aceleración y desaceleración. La pregunta, ¿cuándo creen que la sangre acelera? ¿En qué momento? ¿En qué situaciones? La presión arterial, bien. ¿Cuándo? La adrenalina, perfecto. Claro, ¿cierto? ¿Y desaceleración? baja la presión, se baja la presión, no tengo miedo, ni mi examen. No me voy a colocar mi galera, ¿no? Ya, entonces. Bien, abarcando también eso, porque miren, observamos este tipo de conocimiento, todos partimos de esta estructura sanguínea. Todos tenemos, por ahora, tenemos esta estructura. Pero va a haber variaciones. Aceleración, como usted ya lo mencionó, el flujo va a tener de manera brusca, va a tener un comportamiento acelerado. Por eso se dice que la aceleración es de manera constante. Pero cuando hay desaceleración, va a haber un momento en que las paredes, por ejemplo, eso sucede, la misma desaceleración comenzamos a sudar y eso también produce con el flujo sanguíneo, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya respondieron a la pregunta, ya bueno, me ganaste, dice, ¿tendrá algún comportamiento? Sí, pregunto, ¿qué comportamiento tiene? ¿Será una función parabólica? ¿Será una función parabólica o no será función? ¿Qué dicen ustedes? A ver, usted. ¿Sí o no? ¿Será función? ¿O será relación? Muy bien. ¿Por qué es relación? Porque prácticamente, bueno, vamos a ver más adelante que esto, bueno, se supone que cuando les enseñan el tema de funciones, lo que van a observar siempre es que a esto se le conoce como
Dominio. Y esto se le conoce como rango. Para que sea función va a existir una regla de correspondencia, un f de x, ¿no? De tal manera, perdón, una regla de correspondencia, de tal manera que cuando yo lleve un elemento del conjunto del dominio o conjunto de partida o preimagen, se establezca solamente una sola flecha al conjunto de llegada, al conjunto de la imagen, ¿cierto? De la preimagen a la imagen, uno solamente. ¿Correcto? Pero ahí vamos a ir viendo, más adelante es eso. Pero ya a priori les comento, ¿ya? Entonces ya se explicó esa parte, vamos con la siguiente. ¿Sabían qué? A ver. ¿Quién me puede apoyar usted, joven? Léame, por favor. Las funciones cuadráticas se aplican en muchas disciplinas, como la física, la economía, la biología y la arquitectura. También la utilizan en otras ciencias e ingenierías. ¿Todos están de acuerdo con ello o no? ¿Cuál creen que será el tema o el propósito de hoy en día? De hoy, a ver. ¿De funciones cuadráticas? Ya se mencionó, ¿verdad? Entonces esa es la idea, que ustedes sepan qué es lo que vamos a tratar hoy. Bien, entonces seguimos por acá. A ver, el tema, Frank. Bueno, el tema es identifica y modela funciones cuadráticas. Hay dos términos, ¿cierto? Identificar en primer lugar y luego modelar. El modelar es a partir de ciertos conocimientos en la cual nos va a permitir resolver esas situaciones. Y esas situaciones son contextos de la vida real, donde podemos abarcar esos tipos de conocimientos y a su vez también elaborar una gráfica para analizar ese comportamiento, que por ahí lo hemos visto en las imágenes, ¿cierto? Y ustedes por ahí también lo han mencionado. Bien, y el propósito dice que los estudiantes, o sea ustedes o los discentes, sepan reconocer y modelar funciones cuadráticas y a su vez resolver situaciones elaborando una gráfica. Se ha repartido por ahí, ¿no?, unas fichas informativas donde hay cuadritos, ¿no?, de tal manera que de aquí vamos a tratar de esbozar o graficar, en el mismo término, ¿no?, funciones cuadráticas, ¿correcto? Ahora seguimos por aquí con la siguiente diapo. Otra vez la participación de algún, a ver, un voluntario, ya no quiero sacarlo, es un voluntario, a ver, de repente. ¿Nos apoyan a la lectura? A ver, perfecto, joven, a ver, lo escucho. Sí, sí, ya, perfecto, a ver. Martín Antoni es un bacteriólogo que se dedica a hacer un estudio de una bacteria llamada Leptospirosis, que afecta a los cerdos en las pérdidas reproductivas. Para ello necesitan dar tratamiento a los cerdos infectados y separarlos con los cerdos de buen estado, y luego colocarlos en un establo de piara de cerdos cuya forma es rectangular, por lo cual se necesita cubrir el establo con una malla de acero ciclónica con dimensión de 60 metros. ¿Cuál es el mayor área que puede cercar con los 60 metros de malla que posee? Bien, entonces estamos tratando esta situación significativa, no es otra cosa más que un problema del día a día, ¿no? De repente hay un zootecnista o alguien se dedica a la crianza de cerdos, ¿no? Lo que hace es, tiene una enfermedad su cerdito, ¿no? Entonces lo que nunca una persona que tiene un negocio va a tener que, no, si está contagiado uno, no, todos que se contagien, no. Entonces esta bacteria es muy peligrosa para los cerditos y afecta en la reproductividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a tener que dividir, pero ¿dividir qué? Yo hablo de una malla ciclónica, esa es la malla que principalmente se usa para que porque cualquier malla, imagínense, se oxida, ¿no? De algo resistente. Entonces, prácticamente esa dimensión, ¿no?, que tiene de 60 metros. ¿Cuál es la mayor área que puede cercar con los 60 metros de malla que posee? ¿Hasta ahí preguntas? No, entendible. Bien, mire, ahí como pueden observar, eso es prácticamente lo que estamos tomando nosotros. Esta dimensión X, ¿correcto? Y la dimensión Y, el lado y H, ¿no? ¿Cuánto mide? 60. Recuerden ese dato, que lo vamos a necesitar. Bien, a ver, la siguiente. Este problema lo han visto el día de ayer, si ustedes comenzaron a resolver algo similar, en la cual, ¿por qué partimos de esta estructura? Lenguaje de manera natural. Toda situación, todo contexto en la cual abarca de manera textual, se le llama un lenguaje natural. ¿Por qué? Porque a partir de ese lenguaje natural podemos convertirlo a otro tipo de lenguajes. Y luego ustedes, conforme vamos viendo, vamos tomando como referencia de acuerdo a la situación. Como ya lo mencionó
el maestro Quevedo, hablamos de una malla ciclónica y la importancia de la pregunta. ¿Cuál es la mayor área que puede cercar con los 60 metros de malla que posee? Ahora, mayor área. ¿Cómo pueden encontrar esa mayor área a partir de ahí? ¿Alguna idea? A ver. Una mayor área. En una parábola, ¿cuál es la mayor área? ¿Cuál? Los extremos. ¿Creen que será la mayor área? Por ejemplo, si la parábola se abre hacia abajo, el vértice. Bien, ¿quién respondió? El vértice. ¿Por qué el vértice? Porque es la parte, el último punto donde está la parte superior. Como ¿Cierto? digamos en la cúspide. Ajá, la cúspide, como menciono. Bien. Entonces, para esto, voy a requerir la asistencia del espejo. Dice, estable de forma rectangular. ¿Quién, pues, no en su sano juicio a estas alturas, no ha dibujado un rectángulo? Lo que le voy a pedir, jovencito, es que dibuje aquí, justamente, un rectángulo, porque dice que es de forma rectangular, pues tiene forma de un rectángulo, ¿verdad? Entonces, un rectángulo. Pero con ganas, hay nota, por favor. Ya, bueno, esa forma rectangular, ya siendo, gracias. Esa la pueden porque, básicamente, ustedes tienen que ser la clase, junto con nosotros, como italianos. Entonces, oigan, hablamos de un perímetro rectangular. Pregunto, cuando hablamos de un perímetro rectangular, ¿qué implica? Yo pregunto, ¿cómo es su forma de un rectángulo? ¿Yo conozco esta dimensión? No, ¿cierto? Yo conozco esta dimensión que está acá, pero lo que sí sé es que tienen diferente medida. No puede ser igual medida, ¿verdad? X y Y, por eso está bien así. Entonces, básicamente, cuando ya nosotros hablamos de perímetro, ¿qué es lo que les decimos nosotros? Es, bueno, pues no es otra cosa, cuando hablamos de perímetro es que, un ejemplo, ¿no? Para mis alumnos de secundaria, es que una hormiguita parte de allá y recorre toda como digamos el filo, ¿no? Hasta llegar al mismo punto, ¿verdad? En este caso, recorre de aquí y todo, entonces sería X más Y más Y, ¿correcto? S de P es 2 veces, ¿cuántas X más X? 2X más 2Y, y establecen esto, bueno, factorizando, ¿correcto? Hasta ahí no se han perdido, ¿no? Esa es la idea, que sepan. Pero establecemos que acá dice, ¿cuánto vale? 60, por el dato que yo les dije que deberían tener en mente, ¿verdad? Entonces, el perímetro rectangular, en este caso, ya se está estableciendo, X más Y es igual a 60 metros partido 2. Bien, ese partido 2 es que va a pasar a dividir, y básicamente la suma, lo que sí voy a saber es que la suma de estas dos dimensiones, ¿cuánto tiene que ser? ¿Escucho cuánto? 30, sí, fuerte, joven. Ah, pero yo pregunto, ¿por qué tengo, aquí dice, ¿no? Despejamos X, pero ¿por qué despejo X? A ver, ¿quién me lo dice? Perdón, despejamos Y, ¿por qué? Muy bien, la función es importante, porque si nosotros no despejamos Y, ¿quiénes estaríamos tratando de una ecuación, verdad? Una simple ecuación, X más Y es igual a 30, y eso no queremos calcular una función, de tal manera que no pueda servir más adelante a lo que dice lo siguiente. Dice el área rectangular, porque nos comentan sobre el área, ¿es verdad o no? Y el área, pregunto, ¿a qué se iguala el área rectángulo? La por ancho va a ser por altura, ¿no? Desde pequeñito nos han enseñado. Entonces, pregunto, ¿cuánto es el área? En este caso, así vendría a ser X por Y, el producto. Recuerden que todo el proceso se lleva bajo un producto. Entonces, X por Y, en este caso el área rectangular es mi función. ¿Qué vendría a ser X por Y? ¿Correcto? Luego reemplazamos esta función. Entonces al momento, ojo, no vayan a decirle por aquí, este f de x es la función que voy a calcular, ¿correcto? F de x. Y en este caso, y, estoy estableciendo que es el lado, ¿cierto? La altura, ¿no? Entonces reemplazamos, al momento que reemplazan, ¿qué es lo que nos sucede? Lo que estamos observando por ahí, ¿correcto? Y lo que hacen es x, lo dejan igual, y 30 menos x sale de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué era eso? 30x menos x cuadrado. ¡Uy! ¡Sorpresa! ¿Verdad? ¿Qué es lo que se está formando? Una función, ¿no? A ver, ya creo que a estas alturas más o menos pueden saber. ¿Qué comportamiento tienen? Abre hacia arriba, hacia abajo. Perfecto, hacia arriba, muy bien. Y pues, ordenando la función cuadrática, sí, pues, ¿por qué lo ponemos ordenando? Porque no se ve bien, ¿no? 30x menos x cuadrado. No,
¿Cómo es lo que se ve? Primero poner el término cuadrático, el término lineal y el término independiente que está solo y solito, igual, ¿no? En este caso, ¿no? Establecemos eso y... y esta pregunta dice, en relación con el examen. ¿Algo, no? Ya, Sí. mire, A ver. ustedes en el examen han visto pasos, ¿cierto? El día de ayer. Esta parte son las estructuras, los criterios que se deben emplear, porque había una parte donde decía despejar X, y usted dirá, ¿qué es eso para despejar X? Entonces, eso es lo que parte de ello. La importancia, porque el problema, ¿qué nos estaba pidiendo? La mayor área, ¿cierto? Y la mayor área, hablar de área, es lo que nosotros queremos, ustedes quieren encontrar. Y a eso lo hemos denotado función de X. No confundan, muchos dirán, si este es Y la función, su imagen también es Y, podemos cancelar. No, porque uno está en relación a su área y el otro está en relación a su medida de los lados, ¿cierto? Es muy diferente, no confundan, porque ustedes han dicho, habíamos comenzado la notación, ¿se acuerdan? Que Y es igual a f de X. Ustedes dirían tranquilamente que ese de X puede ser Y, cancelan y que podrían decir que X vale 1. No, no confundan eso, porque una cosa son las dimensiones y otra cosa es el área que lo que nos está pidiendo determinar. Bien. Bien, a ver, avanzamos con la otra diapositiva y dice lo siguiente, ¿no? Francito, Ya. dale una borradita. Muchas gracias. Listo. Dice, decimos que, dice, el lenguaje de manera tabular. A ver, Bien. ¿Ustedes saben que el área podrá ser negativa? Sí. No. Ahora la pregunta es, ¿el área puede ser 0? No, porque nosotros queremos, ¿nos servirá algo que tener un área 0? pues no los escucho convencidos. No, sí. No. Entonces, podemos afirmar en un criterio, como la imagen o como el área está denotado como f de x, podemos decir que esa f de x es mayor que 0. ¿Y eso qué viene a ser f de x? La pregunta. ¿El dominio o podrá ser un rango? Un rango, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente que su notación, ¿cuál era? Y es igual a f de x. ¿Y quién es y? El rango, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerdan que cuando ustedes comenzaron a acomodar, tenía esta estructura, ¿cierto? Que el f de x es igual a menos x cuadrado más 30x. Nosotros queremos, si ya tenemos algún conocimiento de ese rango, nos faltaría encontrar, ¿qué cosa? El dominio. Y la pregunta, ¿podemos encontrar ese dominio? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando. F de x reemplazamos, como ya sabemos que su imagen es mayor que 0, reemplazamos que es menos x cuadrado más 30x. La pregunta aquí es, ¿por qué cambió de signo? A ver, ¿Por qué? El valor, o sea, está multiplicando la ecuación por negativo para ordenarla, entonces también se invierte el valor de la ecuación. Ya. ¿Y por qué la importancia de tener signo positivo? La parte cuadrada. ¿La variable no puede ser negativa? Bueno, sí, ¿cierto? Además, cuando ustedes comiencen a simplificar o, por ejemplo, a acomodar, siempre le va a salir un negativo aquí, ¿cierto? ¿Nos convendrá? No. Entonces, por esa razón hacemos ese cambio de signo. Y hacer el cambio de signo también cambiamos esta desigualdad, ¿cierto? Por esa razón que si aquí era menos x cuadrado, pasa como x cuadrado, y si era más 30x, pasa como menos 30x. Entonces también cambiamos la desigualdad y tenemos al momento de poder estructurar, factorizar, tendría x por x menos 30. Ahora, la importancia también de encontrar los puntos críticos, que creo que nuestro profesor Namuche también han sabido encontrar esos puntos críticos. Y esos puntos críticos es cuando es x igual a 0 y x igual a 30. La pregunta, ¿por qué hacemos esta igualdad? Para encontrar los famosos intervalos, ¿cierto? Bien. Ahora, también tomar en cuenta algo. Sabíamos que una de sus dimensiones era x y la otra dimensión era y, ¿cierto? La pregunta, ¿esas dimensiones podrán también ser negativas? ¿Podrán tener menos 3 metros? ¿Menos 2 metros? No, ¿cierto? Lo que podemos afirmar también es que x es mayor que 0. Usted dirá, ya está la respuesta, será desde 0 abierto hasta el infinito. Pero tengan cuidado con algo. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos críticos, ¿cierto? Usted dirá,
con esto ya me quedo con que el dominio sea cero, del cero abierto hasta el infinito. No, hay puntos críticos. Y ya saben ustedes por conocimiento, tenemos este comportamiento, un positivo, negativo, positivo, y como está esta expresión, el menor que cero, se toman la parte negativa. Por eso se sombrea esta parte, y quedaría finalmente que el intervalo sería, ¿su dominio de dónde sería? De 0 a 30 abierto, y su rango, ya lo habíamos determinado desde un inicio, a partir de su área, que siempre tiene que ser positivo. Por esa razón se asume que el rango es desde 0 abierto hasta el infinito. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me servirá tomar algunos valores de ese dominio? ¿Tendrá algo para que usted tomar en cuenta? Para ver si tiene una relación. ¿Y esa relación para qué me va a servir? Para poderlo graficar, ¿cierto? ¿Y dónde lo graficamos? Plano cartesiano. Perfecto. Creado por primer Descartes, ¿no? Plano cartesiano. Y finalmente, ¿no? Siempre esta acotación. El área se representa de manera positiva, ¿verdad? Mayor que cero. Por ende es necesario tomar valores positivos, tanto en el dominio como en el rango, si hablamos de áreas y longitudes. Pregunta, ¿solamente en áreas y longitudes podría ser positivo? ¿Dónde otros términos podemos abarcar positivo? Que no puede ser negativo. ¿Cómo? Edad, ya, buen punto. ¿Qué más? El tiempo, bien. ¿Qué más? El peso, perfecto. La altura, son muchas situaciones donde el contexto va a depender y que no siempre se acostumbren que un dominio puede ser todos los reales. Va a depender también del concepto en el cual se esté abarcando. ¿Ya? Bien. Qué importante es tener bien claro el proceso algebraico, ¿no? Que se está siguiendo, porque hablar en ecuaciones es, ya, él invirtió la desigualdad, ¿por qué invierte? La razón que quiere calcular, ¿no? Desde X, bendito X, ¿por qué hace nuestro objetivo? Y eso le toca y dice, hay manera de cómo llegar a la... ¿Qué es tabulación? Por cierto, pregunto, ¿qué es tabulación? ¿Creen ustedes? Pero hablen un poquito fuerte, que estoy medio sordido. Bueno, tabulación es otra cosa más que dar valores, como una maquinita. Ayer otra la moneda, ¿no? Bueno, o de pequeñito, de repente chiquito, ellos que van a echar moneditas, he hecho una monedita por aquí y lo aplico a la función, que en este caso mi regla de correspondencia a lo que estoy señalando, entonces si me va a dar como resultado un numerito, ¿verdad? En este caso voy a reemplazar, mejor dicho, reemplazo. Voy dando valores, que esos valores están determinados a lo que ya hemos calculado anteriormente. En este caso sería 1, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Estos valorcitos, al momento de poder reemplazarlos, tengan cuidado. Cuando X en este caso es igual a 3, ¿qué es lo que digo? Menos, y el bendito paréntesis. Importante, no vayan a colocar menos, en este caso 3. Todo el paréntesis no lleva al cuadrado, no, el paréntesis deja de lado. Porque si fuese así, nunca existiera una parábola negativa, ¿verdad? Entonces, lo importante es que cuando alguien dice menos, o sea, cuando ustedes tengan esta expresión, menos ax cuadrado más bx más c, perdón, igual, en este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Tener cuidado con este menos. Va a ser negativo, en este caso, tienen que respetar ese paréntesis. Voy a pedir la participación de la delegada. Usted, señorita. Reemplace los valores a modo de ejemplo. Viene por aquí el primero, ¿no? ¿Cuánto sería cuando x es igual, en este caso a 6? Reemplace nada más. Coloque aquí. Coloque el mismo interior para que se guíe lo que está arriba. Exacto, sería menos. Sí, exacto. ¿Qué valor? En este caso, claro, ya. ¿Qué valor? Arroja. A ver. Menos 36 más 180. ¿Cuánto?
Ya, ese valorcito que está aquí ya no, y ya pues ya como ya tuvimos un ejemplo, no bastaría ser la siguiente sesión. Muchas gracias por su participación. Ahora, muy bien, y establecemos lo que estamos por aquí viendo para estar, ¿no? Y a este conjunto que nos están diciendo al momento de aplicar lo mismo, vamos a hacer para el 6, para el 9, el 12, lo mismo, y nos arrojan estos valorcitos, ¿no? 225, y ¿qué más? 216, 189, 144 y 81. Pero observamos algo, miren al momento, anteriormente, espérense. Ya, observamos que el conjunto de partida, ¿no? Al momento de tener estos elementos del conjunto de partida desde el 3 hasta el 27, nos van a arrojar el 81, 144, 189 y así sucesivamente hasta 81. Pregunto, ¿cuál es el valor máximo que está tomando el conjunto de llegada? Tenemos que verlo ahí. El conjunto de llegada. 125. ¿Cuánto? Ese 225 prácticamente va a tener, es como la cúspide, ¿no? Llega hasta los 225, lo que sube, ¿no? Entonces, ahí está, esta palabra, ¿cómo se llama? ¿Ese término matemático? Vértice, ¿cierto? ¿Saben que está viendo? La niña no está viendo. Ahora, entonces, a ver, ¿qué? Ahora, la pregunta aquí, a partir de estos datos, ¿podrán tabular, graficarlo? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo? A ver, vamos a darle la oportunidad ahorita, aunque se va a mostrar aquí la gráfica, que ustedes en sus fichas, en la parte final, tienen para estructurar una gráfica. Un plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano, ¿cierto? Básico. La pregunta es, elaboren esa gráfica, o recuerden que la gráfica tiene que estar de manera correcta, ¿cierto? Porque a veces, ¿y cómo podemos tener una manera correcta? Sabiendo los valores que vamos a asumir, tanto en el eje X como en el eje Y. Su compañera ya evaluó el valor de 6. Faltaría el valor de 9 y el valor de 2. ¿Qué correspondencia harían ustedes? No te hace el ficha. ¿No tiene, no? Ya, muy bien. Ya. Todos tienen, ¿verdad? Exacto, ahí está, se le denomina como es si voy trabajando de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Cómo se llama eso? Una palabrita. Es una escala, correcto, ¿no? Sí, pues si trabajan de 50 a 70, ¿no? Hay algunos datos, pues, la escala es de 5, de 10 a 10, de tal manera que se vea ordenada la gráfica, se vea bien estructurada. A ver, ¿Cómo creen que a la mano. a elaborar esta? Exacto, gráfica. Entonces, ¿qué van a colocar en el punto en semieje? Porque vamos a trabajar en este caso en el semieje X no positivo. 3, 6, 9, 12, todos son valores en el eje X, en el eje Y, ¿qué valor va a corresponder? Y va a ir dando el par ordenado. ¿Qué par ordenado vendría a ser? 3, después 6, y así sucede. A ver, trabaja. La idea es que lo haga. En su gráfica ahí. Exacto. Y se den cuenta qué función se va a establecer. Todos trabajando, por favor. Vamos a pasar por sus carpetas viendo esto. Claro, me digo esa pregunta. La idea que estén haciendo. Grafiquen. Joven. A ver, una pregunta que hizo su compañero. Si en el eje X ha bajado de 3 en 3, ¿en el eje Y también podrá ser de 3 en 3? No, porque también podemos variar. Puede ser de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, ya va a depender de los criterios que ustedes vayan a dar. ¿Ya? No nos convendrá ahorita de 3 en 3. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 225. Tomar de 3 en 3 hasta llegar a 225 te va a llevar casi prácticamente y te va a caber ahí. Tendrías que reestructurar y tomar ciertos valores dependiendo a su criterio. Puede ser factiblemente, quizás puede ser de 20 en 20,
o puede ser de 50 en 50, de tal manera que puedan tener esa estructura. A ver, dejemos unos minutos para que trabajen los muchachos. ¿Sí? Que va a trabajar, que se les va a ver los resultados. Queremos observar. No tanto, porque lo óptimo sería que todos los alumnos tengan la función, la gráfica. Pues sí, la mayor parte, como el código que viene acá. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, solamente vamos a trabajar con un semieje. No es necesario tener los negativos, ¿cierto? Pero, ¿para qué? Porque estamos tomando punto de partida. Luego parte de dominio. Teniendo dominio, por eso está por aquí. Claro, algo así, algo así. ¿Usted cómo? ¿Qué? ¿No tiene ficha? ¿Qué bueno? ¿Algo que no haya comprendido hasta el momento? No, no, simplemente graficar, pares ordenados, algo de geometría, de gráfica, ¿no? A modo de ejemplo, recuerden que es hojita, algo así, ¿no? Esta gráfica que vimos, ¿cierto? Esta gráfica, de tal manera que se está especificando que es una parábola cóncava hacia abajo, ¿no? Ahora hacia abajo, ¿verdad? Entonces lo que necesito anticipar, ¿lo seguimos o damos resultados? A ver, La idea aquí, su compañero ha estructurado a partir del 3. Pero hemos tomado valores, recuerden, en sí, ¿de dónde era nuestro dominio? Desde 0, ¿pero qué era? De 0 abierto, ¿hasta dónde? Hasta 30 abierto. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente? Hemos tomado valores. Significa que como hemos tomado de 3 en 3, vamos a tomar el 3, el 6, pero no necesariamente puede haber comenzado de 3. Puede haber comenzado desde... Ahora la pregunta, ¿podrá ser 0? No. ¿Qué se hace cuando se toma 0? Cuando usted grafica una parábola. Si tomamos el 0, ¿qué se pone si aquí fuera 0? ¿Qué se le hace? Se le pone un círculo. Y ese círculo tiene que estar llenado o vacío. ¿Abierto? ¿Llenado o vacío? Vacío. Mientras que por acá también debe estar vacío. Y recordar también el hecho. Bien, entonces ya creo que la mayoría tiene su gráfica o no, a conciencia. ¿Lo tienen o no? ¿Han comprendido? Ya, está bien. Está bien. Hermano, ¿das una planeta o amor para poderlo conseguir? ¿Me dio qué muestra? Mancho, ni pecado. Entonces establecemos, dice, bueno, a ti, perfecto, gracias. Sigue. Bien, pregunta número 1. ¿Para qué servirá el diagrama de funciones cuadráticas? Ya dándole respuesta de acuerdo a los conocimientos que ustedes han tomado en cuenta el día de hoy. ¿Cuál era ese diagrama? ¿Se acuerdan? De lo que hemos hecho, ¿cuál era el diagrama? Era lo que habíamos hecho en forma de círculo. ¿Cierto? Bien, ¿cierto? Ahora, la pregunta, ¿para qué nos servía? Para encontrar, ¿qué cosa? El área. Ya. Vértice. ¿Ya necesariamente los vértices? ¿O los puntos que se van a tomar? Los puntos que se van a tomar, ¿en dónde? En la gráfica. Pregunta número 2. ¿A qué se le llama dominio de una función cuadrática? Dominio. Los valores que puede tomar. Pero hay alguna acotación. ¿Cuál era esa acotación? Tiene que ser mayor que 0. ¿Cuándo sucede eso? Una raíz. ¿Cuándo sucede eso? ¿Que se toma mayor que 0? Cuando son variables que no pueden ser negativas.
relativa, ¿cierto? Como ustedes lo han notado, por ejemplo, una medida, una longitud, el peso, ¿cierto? La edad, entonces de esa manera. Y la pregunta número 3, ¿por qué en el ejemplo se restringe el dominio y el rango de una función cuadrática? Ya es la respuesta que ustedes me han dicho, ¿cierto? Bien. Estas preguntas sí son para mí. Las 3 últimas. Dice, ¿para qué sirve el rango de una función? Para poder, ¿qué cosa? Graficar. Claro, gracias al rango podemos graficar y hallar un vértice, ¿verdad? Ya esa respuesta también está dable. ¿Qué son pares ordenados? No es otra cosa más que numeritos que van prácticamente esbozados en un plano cartesiano, de tal manera que una tiene un elemento X y la otra X o la abscisa también la denomina, entonces se escuchaba el término abscisa. Termino Y o termina orde. Muy bien, listo. ¿Y podríamos formar pares ordenados en este ejemplo? Bueno, pues no, la pregunta se cae de madura, ¿no? Se responde. A partir de la tabulación, correcto. Entonces, graficar alumnos, hemos puesto el tiempo, ya lo hemos graficado, hemos ganado tiempo, ¿no? Todo está bien sistematizado para que ustedes aprendan, ¿no? Bajo esta sesión de aprendizaje con las funciones. Gráfica, esa es la gráfica, ¿no? Lo hicimos trabajar a ustedes y también contrastamos con respecto a la gráfica que observamos por aquí. ¿Qué le falta a esta gráfica? A ver, la pregunta. Algo le falta. Si ustedes fueron observadores, ya. Correcto, falta que aquí sea abierto y en la parte de acá también abierto, ¿cierto? Estos puntos, como forman parte de ese dominio y el rango, se toman de esta manera, ¿cierto? Ustedes debieron ubicar qué punto: 3,81, el punto 6,144, el punto 9,189, el punto 12,216, el punto 15,225, el punto 18,216, el punto 21,189, el punto 24,144, el punto 27,81. ¿Ya? Bien, aquí hay alguna pregunta. ¿Y por qué este es un vértice? Ya. ¿El cómo? El eje de simetría, ¿cierto? Perfecto. ¿Y qué es un eje de simetría? ¿Para qué nos sirve ese eje de simetría? Para tener una misma distancia. Por ejemplo, de aquí para acá tiene que ser la misma distancia que aquí para esta parte, ¿cierto? En términos cristianos, prácticamente es como su espejo, ¿no? Si yo me presento al espejo, yo el espejito, él no va a ser, pues, no va a salir la imagen, no va a proyectar la imagen de Frank, ¿no? Mi persona, es como así. Si toda la medida tiene una distancia, una longitud, una medida, exacto. Bien, ¿continuo? ¿O hay algo que no? Se movió, creo que se parte el proyecto. Bien, esto creo que toca a mi persona. Bien, entonces, esto, de repente ustedes lo echen de menos, pero siempre, en toda la vida diaria, al momento que nosotros hablamos, desde ir a comprar pan hasta recibir vuelta, hablamos de un lenguaje natural. Es el lenguaje que nos expresamos día a día, ¿no es así? Sabemos que nos ordenamos el lenguaje, ¿no? Pero en este lenguaje que nosotros estamos utilizando es el bendito lenguaje natural, y ya no voy a leer porque ya estableció en el primer ejemplo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De Martín y Brandt, el bacteriólogo. Exacto. Eso se denomina lenguaje natural. Después va a seguir un lenguaje algebraico. Todo lo que yo pueda expresar de manera verbal, lo voy a pasar, lo voy a transformar en un lenguaje algebraico, ¿verdad? Si digo el triple de la edad, no sé cuánto, 3x, ¿no? Eso ya lo saben, ¿verdad? Pero es bueno que lo recuerden, ¿no? Que siempre la matemática está presente. Hay otro cuadrito comparativo, que es el tabular. Si tenemos nosotros ya nuestro dominio, nuestro rango, nuestros valores de dominio, podemos establecer mediante la regla de correspondencia, que en este caso va a ser una función cuadrática. Vamos a establecer un numerito de tal manera que vamos a formar pares ordenados y pasamos al último. Este gráfico. Ya
Ya hemos explicado el gráfico, ¿no? ¿Algo más que contar, Frank? A ver. Pregunta. Ustedes dirán, ¿para qué es esta estructura? Natural, algebraico, tabular y gráfico. Aunque no lo crean, esta estructura siempre va a estar presente. Nosotros, ustedes, de este concepto, podemos pasar a este concepto, ¿cierto? De este concepto, se puede pasar a este concepto, que es la tabla. Y a partir de esa tabulación, pasamos a la gráfica. La pregunta es, ¿podemos pasar de un término algebraico a un término gráfico? ¿Creen que podrá? Pero si quiere la idea es confuso, ¿cierto? Porque estamos tomando valores mentales, quizás, ¿cierto? A diferencia de hacerlo manual. Porque con manual podemos hacerlo tranquilo, calcular tranquilamente, mientras que en algebraico al gráfico tendríamos que estar buscando, viendo mentalmente cuál será el valor, como lo hicieron anteriormente, ¿cierto? Bien. ¿Aquí vamos? Muy bien. A ver. Ven, lo mismo que exacto, mencionó Frank, lo que sale un lenguaje natural, algebra y así sucesivamente. Ahora, bueno, esto lo que aquí, aspecto teórico, preguntas. Dice, no, acá dice, ¿crees que una función cuadrática tiene forma general para poder identificar? Más o menos, ¿no? Establezco por aquí, mira, a x cuadrado más bx más c más c. Ya lo saben. ¿Quién es este término? ¿Cómo se escucha, muchachos? Eso sale muy bien en primer curso. ¿El término cuadrático? ¿Y este término? ¿Por qué lineal? Está acompañado de una variable, en este caso x exponente de 1 bien. Y el término que está solo solito. Bien. En este caso no, ahí ya respondemos eso. Esta también, esto también. A ver, muy bien. Entonces aquí dice, ¿qué es una función cuadrática? No es otra cosa más que, ojo, ayer observaron que habíamos colocado una pregunta, ¿no? ¿Cómo se define una función cuadrática? Ahí de repente uno dice, no, mira, tiene que tener término cuadrático, lineal, independiente. Veo un x cuadrado, un b, y no sé, pregunto, ¿será solamente eso esencial para que tú digas, ya esa función debe ser cuadrática? ¿Qué tiene que pasar con a, con b y con c? Pertenecen a los reales, ¿verdad? ¿No? Eso, muy bien, joven, porque hay algunos que se nomás se conforman con que a veces pertenecen a los reales, pero no acotan algo interesante, que a tiene que ser diferente de, ese es el símbolo diferente, de cero, ¿correcto? Deben saber eso, porque si no, no estaríamos hablando de una función cuadrática. ¿De qué estaríamos hablando? Lineal, y eso no compete aquí, ¿correcto? Ahora, preguntamos, dice por acá, ya, ¿qué pasa si esa es igual a 0? Ya lo definimos, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Entonces, nada más que anotar ahí, ¿no? Muy bien, a ver, en la siguiente diapositiva, Fran. ¿Qué elementos existen al momento de trazar una función cuadrática? ¿Cierto? Como ustedes han mencionado, aquí hablamos ya de los elementos importantes que deben estar presentes. Esta es su forma general, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c. Ahora, ¿qué términos estamos mencionando en esa parte? Tenemos cóncava hacia arriba y concavidad positiva. ¿Cuándo sucede eso? ¿Qué creen ustedes? Correcto, cuando A es mayor que 0. Bien, también tenemos un eje de simetría. Por ahí lo mencionaron también. ¿Qué era un eje de simetría? Es la que dividía ¿en qué? En dos partes simétricos, también podemos decir. El punto de corte con el eje. El punto de corte. El punto de corte. ¿Cómo así un punto de corte? ¿Qué es un punto de corte? ¿Con quién? Con los ejes. Tanto en el eje Y como en el eje. ¿Se dan cuenta cómo van concatenando? Una idea sale por aquí, una por allá. La idea es que toda la suma de esas lluvia de ideas lleven a lo que estoy poniendo en el docente Fran, que es importante. ¿Ya? Tenganlo en cuenta. Bien, y a esto, como ustedes pueden ver, este sería un vértice mínimo. En el problema anterior hablábamos de algo máximo. Ahora, pregunta, ¿y por qué este C lo cerramos y está notando este punto? Intersecto. En pocas palabras,
cuando tenemos la parte independiente, ¿qué podemos decir eso? Que ya tenemos un intersecto con el eje. Eso en pocas palabras, ¿cierto? La importancia de tomar este criterio. Y el vértice, el H, K. Pero aquí no tiene nada que ver con H, K. ¿Cómo hacemos para que aparezca ese H, K? Tenemos que acomodarlo, ¿cierto? Esa acomodar nos da esta estructura. A, donde tenemos X más B sobre 2A elevado todo al cuadrado, menos B al cuadrado sobre 4A más C, ¿cierto? Esto haciendo unos arreglos, unos ajustes, y podemos tener finalmente de manera, ¿cómo se llama esto cuando ya aparece el H y el K? Canónica, bien, ¿cierto? Se llama canónica. La pregunta, miren, ya apareció el H, ya apareció el K, y eso es la parte de los valores del parámetro de un vértice, ¿cierto? Donde H es menos B sobre 2A. ¿Y por qué razón? Miren, comparen. Tenemos X más B sobre 2A y acá tenemos X menos H. Comparando, ¿cuánto valdría H? Toda esta partecita que está aquí es igual a toda esta parte. Entonces, no podemos tener menos H, queremos H. ¿Cómo hacemos? Lo pasamos al otro lado, sería menos B sobre 2A, ¿cierto? Y acá, este K es toda esta parte, todo. Pero no se parece, lo que está haciendo es conmutar. El C lo está poniendo primero y luego pone menos B al cuadrado sobre 4. Lo pueden hacer así, el H, K, ¿cierto? Ahora, el vértice solamente teniendo la forma general, podemos tomar de esa forma. Ahora, ustedes ayer en el problema me he dado cuenta de que ustedes mayormente se acostumbran a hacerlo de esta forma para encontrar el vértice. Por ahí he visto algunos. Pero esta forma también es válida, pero lleva mayor tiempo, a diferencia de estar nada más sustituyendo. Si ya reconocen quién es su A, quién es su B y quién es su C, sustituyen aquí y automáticamente pueden encontrar su vértice. Nada más. Y tenemos cuando la concavidad hacia abajo, cuando el A debe ser menor que 0. Mejor dicho, negativo. ¿Cierto? Bien, y los elementos no varían, pero sí tenemos que tener presente que este, ¿cómo se haría? Sería un vértice. ¿Cómo se llama? Si arriba era el vértice mínimo, el máximo, ¿cierto? Se le llama vértice máximo. Bien. Y no sé si se acuerdan ayer del vértice cuando también comenté yo sobre que era la fórmula de H, K, de tal manera que H también lo puedes encontrar de esa manera, ¿no? Ya sabiendo que no es partido 2A, pero el K también lo podríamos ver de esta manera. De repente, ¿no? Ya es válido tratar de poder reemplazar. Por eso les dije ayer, les comenté, la manera como ustedes deseen, ¿verdad? O también trabajarlo como F de menos B sobre 2A. ¿Y qué significa F de menos B sobre 2A? Encuentro el valor de H y lo reemplazo en ¿dónde? En mi Q. Y reemplazándolo en la función me va a dar la imagen o el rango y ya tendría el ¿verdad? Ahí ustedes escojan el libre albedrío con cuál se queda, con esta fórmula de encontrar el vértice o con esto, ¿no? Es válido también, ¿ya? Entonces, ¿ah? O sea, al momento de poder encontrar el H, K, es válido la primera parte aplicar menos B sobre 2A, pero en el rango para encontrar el K, o sea, la ordenada, solamente basta reemplazando este H, el valor de H que tengo, en la Q. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que tengamos esta función. F de x es igual a 3x cuadrado más 1, supongamos. Queremos encontrar el vértice. Primero tenemos que encontrar el H. El H tranquilamente lo podemos encontrar como menos B sobre 2A. Pero la pregunta, ¿quién será B? ¿Quién será A? B es 0 y A. ¿Pero algo 0 entre 3? 0, sería 0 entre 6, 0. Este H, como es 0, ¿podemos encontrar el otro punto? Sí. ¿Cómo? Recuerde como ha dicho su compañero, el maestro Martín, tendría menos B sobre 2A.
Pero esto ya sabemos cuánto es. En pocas palabras es f de 0. Entonces, ¿cómo podemos encontrar f de 0? Reemplazando. Tranquilamente. Entonces podría ser f de 0 es igual a 3 por 0 al cuadrado más 1. Entonces f de 0 vale 1. ¿Quién sería tu vértice? 0. Me ubico en el, bueno, en ese vértice, ubico en el eje de coordenadas 0,1 y de ahí veo los demás, ¿no? Muy bien, pasamos y bueno, lo que directamente viene bien. ¿Está bien o no? El menos b sobre 2a. Bien, pasamos más, establece, dice, ya lo comentó el docente Frank. Recuerden que el vértice es el punto también del eje de simetría. Bien, entonces, ¿qué pasamos? Este es mi parte. Ahí yo realizamos una pregunta. ¿Cuándo no es función? Bueno, establecemos, se dan cuenta que ya pusimos ejemplos, coloque o marque cuáles son funciones y cuáles no, ¿no? Marque funciones, pregunto, ¿esto será una función? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Todo es Sí, solo se intercepta una vez. Es función. ¿Y si no funciona? Entonces, pero si no es función, es regla. Sí. Entonces, por eso yo les comenté, si habla derecha o izquierda, no es función, pero si habla hacia arriba, hacia abajo, sí es función. Y básicamente lo establecemos ahí en ese ejemplo, ¿no? Qué importante, mire, establecemos un eje, como dijo, ¿no? Vertical de manera vertical, el eje Y, ¿ya? Vamos a colocar el eje X jamás, ¿no? Eso no es válido. Aquí ya hemos, por favor, con la lectura dice, nuevamente usamos ¿qué? Nuevamente usamos la prueba de la línea vertical para determinar si la gráfica es una función o no. Al trazar varias líneas verticales, vemos que sí es posible que una línea vertical cruce a la gráfica en más de un solo punto. Esto significa que la gráfica no representa una función. Pero si no la velas. Bien, entonces ahí sigo, dice ahora identificamos. Dice ahora identifica, completa y ordena cuidadosamente. Hay que tener mucho criterio ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden? Es identificar cuidadosamente y ordena para luego precisar si es o no función cuadrática. Pregunto, los ejemplos que están viendo en la parte izquierda de ustedes, ¿qué es lo que establece? ¿Una función cuadrática ordenada o desordenada? ¿Qué es lo que debería faltar? Ordenarla. Siempre nos han enseñado, ¿no? En la academia de repente o en el colegio, término cuadrático, término lineal, independiente, más no inverso, ¿no? Entonces hay que ordenarla. Me emocioné, perdón. Ya, entonces lo ordenamos, pasamos a ordenar. Término cuadrático, término lineal, término independiente, y aquí reconocemos a B. No es mucho esfuerzo mental que van a hacer ahí. Así que, y establecemos si es función cuadrática o no. Para ello, pido la participación de usted, señorita. Por favor. Trate de ordenar el segundo ejemplo y los demás vayan pensando si el tercero y el cuarto, y a mí me dejan el quinto, ya, a ver si es función o no es función, yo ordeno, ¿ya? Bien, felicito. Ya, de ahí sale usted, ¿ya? Y otro, faltaría un... está, usted, usted. Ya, ahí está, sale para el cuarto ejemplo, ya el quinto lo hago yo. Y está diciendo, no, profe, ¿qué va a hacer? Sí, tranquilo, no se ponga nervioso, es cuestión de identificar, ordenar y decir si es función o no es función. Ya, pase a exacto. Gracias, señorita. Vamos verificando de ahí si es verdad o no lo que están haciendo. ¿Está interesante la clase aburrida? Pregunto. No. ¿O sí? ¿Va aburrida la clase? No, ya, eso que me estoy esperando. Bueno, pero estamos esperando, ¿no? ¿Quiénes serían tus valores? El A sería
Bien, a ver, ¿cómo siento joven? Ahí está. Vamos a futuro biólogo. Muy bien. Muy bien. Ya, muy bien, ya. Ahora, vamos a ir preguntando. Fran, me vas ayudando. A ver, la primera, hermano. La primera, ¿estaría bien o no estaría bien? ¿Qué dicen todos? ¿Qué función, no? A colocar el término, el que no está presente, lineal. Apuesta 0x. Este lo explico, ¿no? Muy bien. Y si es función, el A es 1, el 0, el B es 0 y el C es 3. Pregunto, la segunda. La segunda, el tercer ejemplo. El tercer ejemplo estaría bien. ¿Ah? Sí, ¿no? A ver. ¿Está bien o no? No, no funciona, perfecto, porque es lineal, ¿no? Y el cuarto. Perfecto, ¿no? Entonces. Bien, una anotación. A ver. Una anotación. A ver, En la evaluación de ayer hablamos de tercer término, ¿se acuerdan cuando relacionamos? Hablaba de función cuadrática pura. Pregunto, ¿qué es una función cuadrática pura de los que están presentes aquí? ¿Cuándo les hablamos de una función cuadrática pura? ¿Alguna idea? ¿Conocimiento? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? La primera. La primera. ¿Y por qué crees que será pura? Porque tiene la B y el C. Ya. Ojo, porque había cuadrática pura, cuadrática completa y el otro es una cuadrática mixta. La segunda. ¿Y por qué se dice cuándo es una función cuadrática pura? Porque solamente tiene término cuadrático. Solamente tiene término cuadrático y la parte independiente. Ya. Bien. ¿Cuándo cuadrática completa? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería entonces? La primera y la 5, ¿cierto? Bien. ¿Y una mixta? Solamente tiene cuadrático y lineal. Cuando tiene cuadrática y la parte lineal, ¿cierto? Bien. Mejor dicho, cuando se puede factorizar. Rápidamente. Rápidamente. Ya. Ese es importante, ¿ya? ¿Y cuál es la parte donde decimos que es mixta? La cuarta, ¿cierto? La cuarta sería una mixta, ¿por qué? Nada más tiene la parte cuadrática y la parte lineal. Bien. Ahora, nomás para hacer un puntito y ahí pasamos, el x más 1 al cuadrado, saber que lo tiene que desarrollar, no de frente, ese es el vértice, no, desarrollen y ahí a partir de ahí ya ahí no. Ya, la siguiente, ¿qué nos dice? Dice dominio y rango de una función, establecemos... Ya, termino. Hablar de dominio, hablamos de dos formas, ¿cierto? Una de manera general y otra es cuando se restringe, ¿cierto? La restricción va a depender de lo que hemos dicho anteriormente desde el inicio. Esto es de manera general, ¿ya? Una función cuadrática se representa de esa manera. Recordar que esto era cóncavo hacia arriba porque la A es mayor que C. El dominio en una función cuadrática, cuando ustedes nada más le dan grafica y no te hablan nada de término de longitud, de peso, nada de eso, podemos decir que el dominio viene a ser todos los reales. Ahí sí, sin directos son los reales. Y el rango podemos determinarlo. ¿Quién era? Partía desde el vértice, que es uno de los puntos de los vértices, hacia el infinito positivo, ¿cierto? O tranquilamente reemplazar, como habíamos dicho Martín, aquí, f de menos b sobre 2a hasta el infinito. Acá abierto, muy buen punto, ¿cierto? A ver, siguiente. Pero sucede que el rango también, cuando la gráfica o la función es cóncava hacia abajo, lo único que va a variar es el rango. ¿Por qué? Porque el vértice parte ya desde este punto, un punto, pero tengan cuidado, el rango de dónde comienza, desde menos infinito, porque aquí van a haber valores, ¿hacia dónde? Hacia ese punto donde está ese vértice.
Por eso se dice que desde menos infinito hacia la parte donde toma el f de menos b sobre 2. Y no vas acotando también, pues, ¿no? Como ya lo escribí por acá, a la derecha, f de menos b sobre 2a, o si no, también c menos b cuadrado por p 4a, lo que había colocado en los c de Fran, ¿verdad? Luego continuamos con otra diapo. Ya, situación significativa 2. Eso, ya, lectura de alumno, dice, así que la participación de cualquiera. ¿Quién dijo yo? Usted, muy bien, señorita, gracias. Los estudiantes de Biología de la Universidad Nacional de Piura estudian una parte de la celda de organismo orgánico de 10 metros cuadrados que prácticamente todas las sustancias de elementos minerales directamente asimilables para mejorar la estructura física de la Tierra y aumentar la mayor capacidad necesaria para el crecimiento. Además, se denomina humus a la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal. Estos provienen de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos como hongos y bacterias. Por ende, se necesita saber la cantidad necesaria para abonar 2 cultivos, plátano y maíz, cuyas áreas son de 400 metros cuadrados, donde nos piden 450 metros cuadrados, donde nos piden encontrar el área de la división de la parcela de humus y el área total de todas las parcelas, sabiendo que está dividido como se muestra en la figura 1. Además, nos dan como dato que la medida de los resultados de las divisiones es x menos 20 metros. Muy bien, gracias, señorita. Entonces establecemos aquí, esta situación significativa, ¿no? En este caso de una persona que cosecha, una técnica de agricultura. Entonces lo que sucede es que establece 2 tipos de cultivo de qué, plátano y establece la misma área y bueno, establece esta área donde necesita pues saber la dimensión de esta área para poder establecer. Para ello se están dando estas dimensiones, estas áreas 450 lo mismo y estos 10 metros cuadrados y aparte y vamos a establecer. Nos dan otra dimensión que es prácticamente 2 centímetros, 20 metros que equivale a 150, ¿no? Vamos a ir resolviendo paso a paso en la siguiente diapositiva. A ver. Comprendemos la situación. ¿De qué se trata la situación? Lo que ya le había mencionado, ¿verdad? Del agricultor. ¿No? ¿Cuáles son los valores que corresponden a cada área según sus divisiones de las parcelas de humus? Humus es un compuesto orgánico, unas lombricitas que sirven de alimento para las plantas, ¿no? Eso creo que ya lo son ustedes más que yo. Ahora dice, ¿qué harías para encontrar la función cuadrática? Bueno, aún no sabemos, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar para resolver. Exacto. Ahora, determinar, dice, según la información, los estudiantes deben determinar la función cuadrática que representa el total de todas el total de esa área, ¿verdad? Y el apartado B, ¿qué métodos aplicaría para encontrar la función cuadrática del total de las áreas? Lo establecemos. Muy bien. Ya no voy a volver a leer el ejemplo y está. ¿Sí? Se llama lenguaje natural, es algo textual que donde parte de un concepto y lo podemos convertir. Se ponen esas conversiones y es lo que va a suceder ahorita. Natural, algebraico, tabular y grafo. Muy bien. Establecemos aquí, ejecutamos la estrategia plan. Vamos a ver, algebraico, de tal manera que reduce términos semejantes y queda lo siguiente, queda la función que y es igual a 2x cuadrado menos 40x menos 250. ¿Quién es tu A? ¿Quién es tu B? Por todo y signo, me da gusto. ¿Y quién es tu C? Cuadrático, lineal, independiente. Bien, ahora sí. ¿Habilidad para arriba o para abajo? Para arriba. A veces, dando el valor y igual a 0 y reemplazamos en la función. ¿Qué pasaría si y, para qué ayudamos y igual a 0?
puntos. Si eso no va a servir para calcular el no, ¿no? Estos puntos críticos, si establecemos los puntos críticos, al reemplazar, no va a quedar, bueno, poniendo igual a 2, b igual a menos 40, y lo que vamos a utilizar por allí, espérense un momentito, a ver, dice, encontramos el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, bueno, ya está, ¿no? Menos b sobre 2a, correcto. Simplemente hacen sus cuentas, ven quién es a, identifican a, b, c, reemplazan la fórmula y va quedando lo que está ahí. ¿Ya? 10, menos 450. Ese es el punto álgido, la cúspide, ¿verdad? O bueno, en este caso punto mínimo, porque estamos hablando de algo. Y de ahí dice, hallar los interceptos con el eje X. Para hallar un intercepto en el eje X tenemos que hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer que f de x sea igual a 0, ¿no? Y en el eje Y haciendo x igual a 0, ¿verdad? F de 0 reemplazamos en la función que teníamos, en este caso era 2x cuadrado menos 40x menos 250, y establecemos el primer punto aquí es 0, menos 250, ¿correcto? Ahora, a ver, Frank. Acotando algo, ¿se acuerdan cuando vimos la parte del concepto? Ese C. ¿Quién era ese C? La parte independiente, ¿cierto? ¿Y qué nos salió aquí? Miren, cuando hablamos de 0, ¿qué nos salió? La parte independiente. Significa que automáticamente, si el problema o esa función cuadrática tiene una parte independiente, ya tenemos un punto de intercepto con el eje Y. ¿Cierto? Qué importante reconocer ese elemento C que nos ayuda. ¿Para qué? Para ver el intercepto, ¿no? Entonces, después de ello, vamos a reemplazar, dice, donde y igual a 0, reemplazamos los valores. A ver, y se establece, ¿qué se establece? Rápidamente. Fórmula general, ¿no? Ya saben, ¿no? Menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 veces ac, partido 2a, y obtenemos, aquí quiero hacer un paréntesis, miren, ya lo conocen, y si no lo conocen, ya lo van a recordar, como es más menos, van a tener dos raíces. Aquí les gusta escuchar, ¿qué son raíces del puente, no? Son los de los árboles, no, sino prácticamente las soluciones, que al momento de igualar a 0, vamos a utilizar la fórmula general, vamos a obtener, ¿no? 2 puntos, ¿no? En este caso va a ser 25,0, intersección, el primer punto en X, y el otro punto, al reemplazar con el valor negativo, menos 5,0, ¿no? Ese es el valor interno, ¿no? Y el dominio y el rango de la función cuadrática, ¿no? A ver. El dominio y el rango, nuevamente la misma estructura. ¿Por qué el f de x es mayor que 0? Porque es una área, y el área nunca puede ser negativa. Entonces, automáticamente podemos decir cuál es el rango. Sí, de 0 abierto a 6 finito. Entonces, miren, la importancia, no siempre comenzar por el dominio. Cuando tenemos situaciones de concepto, comenzamos desde rango. Comenzamos a determinar el rango y reemplazamos. Como ya sabemos que f de x es igual a 2x cuadrado menos 40x menos 250, lo reemplazamos y aquí tenemos esta estructura. Podemos sacar factor común 2 y tendría de esta forma. Y aquí los puntos críticos, esto lo pueden hacer de dos formas para poder tener esa estructura. Pueden hacerlo por alfa doble o también lo pueden hacer por esta forma. Si ya tienen este punto 25 y ya tienen este otro punto que es menos 5, yo ya lo puedo tener. ¿Cómo? Este que está como positivo lo paso a restar, tendría x1 menos 25, que es uno de los factores. Y acá, si yo tengo que este menos 5 lo paso al otro lado, tendría x más 5, que sería el otro factor. Entonces, hemos encontrado que los puntos críticos, ¿cuáles son? 25 y 5. Automáticamente, si ya tenemos esto, ya podemos determinar sus puntos críticos. La idea aquí es que ya no cambia de signo. ¿Por qué? Porque ya el término cuadrático es positivo. Entonces, hacemos esos puntos críticos, menos 5 y 25, positivo, negativo, positivo, pero en esta ocasión va a ser netamente positivo, ¿cierto? Por eso se pinta la parte positiva y se tomaría esos criterios, ¿cierto? Ahora, una acotación. ¿Y por qué el rango es 25 hasta más infinito? ¿Y por qué no se tomó esa parte?
¿Por qué? Es la parte negativa. Porque es la parte negra. Y no existe área negativa. Claro. Muy bien. ¿La longitud podrá ser negativa ahí? No. Por esa razón no se toma valores negativos. Por eso, inmediatamente decimos que el dominio es desde 25 hasta el menos más infinito. Si hablamos de manera general, ahí sí podríamos determinar que es desde el menos infinito hasta el menos 5 abierto ambos. Y desde el unido con el 25 hasta el más infinito. Pero como estamos en situaciones del concepto real, tendríamos que tomar únicamente los positivos. ¿Bien? Importante de acuerdo al contexto, ¿no? Que se está tomando. Bien. En la siguiente hay fichas. Ahora, una carita feliz dice fichas. A ver, dice que nos tenemos por acá. Ya lo que comentó el docente Fran, el dominio de 25 al más infinito, hay manera, claro, hay de manera como llegar a la tabulación. Yo creo que sí, ¿verdad? Establecemos esto. Ya es el ejemplo, el primero que vimos, ¿no? Prácticamente establecemos una red de correspondencia, que es la función cuadrática, un conjunto de partida, otra imagen, ¿no? Y un conjunto de llegada o imagen, y estableciendo cada valor de 4, en este caso, ¿qué es aquí? Menos 5, 0, 5, vamos a establecer qué cosa, mediante la red de correspondencia, valores que nos va a arrojar en la imagen, ¿verdad? Y establecemos lo que vemos aquí, ¿verdad? Y observamos, ¿qué cosa observamos? Un punto mínimo o máximo. ¿Ah? Ese punto mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque está hacia arriba. Sí, No eso se es pueden tomar los valores esa parte. ¿Qué sería el mínimo de ellos? 0, mínimo. Menos 450. Y si se dan cuenta, hay una regla, mira, menos 400, menos 400. Menos 250, menos 250. 0 y 0. Como ya pudimos identificar automáticamente, ahí esa parte. Bien. La tabulación ya está, lo que hemos comentado. Y bueno, lo comentó Fran, ¿no? Un punto máximo de los 450, que es el vértice prácticamente, ¿no? Punto mínimo, y ahora que avanzamos para ver la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería su gráfica, no? Establecemos. Esta es la gráfica. No, diapositiva, a ver. Vale, la gráfica, el vértice, que es 10, menos 450, y los puntos de correspondencia, ¿cierto? Bien. Y, otra acotación. Esta parte. ¿Por qué se ha sombreado esta parte? Porque son los valores en los cuales van a estar dentro de ellos, ¿cierto? Bien. Porque no sería algo, no sería algo lógico si interpretamos todo. No sería lógico. Los puntos que la medida o el punto que va a estar en esta solución va a estar por aquí, ¿cierto? Muy bien. Ahí la diapositiva y esto es también. Ya, bueno, hacemos la comparación de nuevo, ¿no? Lenguaje natural, lenguaje algebraico, tabular y la gráfica, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas? No. Ya, realizar la situación 3. Ahí está. Algo, ¿no? O sea, se parece, dice a lo que vino ayer, ¿no? Dice, se asume que el número de bacterias a cabo de x horas estaba por la función f de x es igual a x cubo más 8, partido x más raíz cúbica de 8 más lo que tiene un cociente también en su mano derecha, que es x cuarta menos 8x cuadrado más 16, partido x cuadrado menos raíz cuadrada de 16. Lo que nos dice abajo, importante, reduce, ¿qué reducir? Minimizar, ¿no? Factoriza la expresión y construye la gráfica de la siguiente función indicando su intersecto, dominio y rango. Entonces, para ello yo pregunto. ¿Alguien se ha percatado de algo? ¿Es algo general o algo específico? Porque general significa que hablamos cuando solamente está la función. ¿Hay algo específico? No. Sí, mira, ¿qué estamos hablando? ¿Qué más? X son ¿qué es? El tiempo. Entonces, si ustedes nada más ven esa forma, no es necesario que hablemos de manera general. También hay que acotar, ¿cierto? Restringir. La importancia es que no siempre un contexto va a ser restringido. También te lo pueden poner de esta forma. Porque ustedes cuando leen, directo a veces
Se pasan a esta parte, pero no leen la situación. Hablar del número de bacterias, ¿podremos ver un número de bacterias negativo? No, ¿cierto? Bien. Ahora, la pregunta es, estábamos hablando de definiciones cuadradas. Mediante que, pues son hebraicos, ¿no? Y es lo que van a establecer por aquí, ¿no? Sigo yo, producto notable, ¿no? Suma de cubos. Bueno, pues, como ustedes no son matemáticos, pero igual no desconocen esta parte, y pues establecemos esa suma de cubos que prácticamente, ¿cómo te vas a guiar que es una suma de cubos? Por el x cubo más 8, ¿no? Entonces, utiliza la primera, la segunda, porque una suma de cubos, la otra es cuadrado perfecto. ¿Cuál? Suma de cubos, ¿no? Esa más b multiplicado por el a cuadrado menos ab más b cuadrado. Ojo, no vaya a creer que este es el binomio o diferencia, no, ya. No, profe, a cuadrado menos el doble, no. Prácticamente lo que hacemos y nos da el guía, ¿no? Prácticamente es... Recordar que x cubo más 8 es x al cubo más 2 al cubo. Y ahí aparece la suma de cubos. Y teniendo esta base, ya podemos nosotros prácticamente aplicar x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. ¿Esto estaría bien o no? Sí, pues mira, x cuadrado por x cubo sería menos 2x por x, sería menos x cuadrado más 4x, este 2 también va a pasar a multiplicar, ¿no? Y se van a cancelar algunos términos y nos va a quedar x cubo más 4, ¿verdad? No hay multiplicación y lo que está aquí, x cuadrado menos 8x cuadrado más 16 se parece a algo menos a un cuadrado perfecto, pero diferencia, ¿no? Entonces, x cuadrado menos 4, de aquí partimos, ¿no? Si tengo x cuadrado, aquí se aparece como un x cuadrado, pero al cuadrado. Ah, mira, ¿no? Entonces, si ese es más 16, ese más 16, pues aparece también ahí, ¿no? Entonces, pues, pasarlo a un cuadrado perfecto. Ya, y establecemos aquí que podemos eliminar la mano derecha, nos va a quedar x cuadrado menos 4 y por acá también, ¿no? Lo que queda es simplificar, simplificamos. Y al momento de simplificar, ya nos queda estos términos, podemos sumar o restar de tal manera que nos va a quedar x cuadrado menos 2x más 4 más x cuadrado menos 4, ¿no? Simplificamos y nos va a quedar, ¿qué cosa? Una función cuadrática. Que he colocado ahí que no existe en términos independientes. ¿Cuánto es en términos independientes? 0, ¿no? Pregunta, ¿abrirá hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién es igual? El coeficiente de término cuadrático. El coeficiente de término lineal. Y el independiente. Sí. Bueno, para hablar de dominio, nuevamente, como es una situación, partimos del rango, ¿cierto? Siempre del rango. Bien. ¿Por qué el f de x es mayor que 0? ¿Quién era f de x? ¿Alguien se acuerda? El número de bacterias. ¿Cierto? El número de bacterias tiene que ser mayor que 0. ¿Y el x? ¿Por qué también mayor que 0? Por el bien. Bien. Y usted dirá, profesor, ya tenemos ya el dominio y el rango. No. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidadosamente con los puntos críticos. Porque ustedes nada más dirán, profesor, número de bacterias y el tiempo, automáticamente ya pueden determinar el dominio y el rango. No. Tenemos que hacer las mismas estructuras. Como ya tenemos la función como está denotada, sería 2x cuadrado menos 2x mayor que 0. Como la parte cuadrática es positiva, no hay que hacer cambios de la desigualdad. Seguimos aquí, autorizamos, quedaría 2x por x menos 1 mayor que 0. Encontramos estos puntos críticos, que el x es igual a 0 y que el x es igual a 0 y 1, positivo, negativo, positivo. Como hablamos de la parte positiva, se sombrea la parte de los positivos. Sería desde menos infinito hasta 0 y desde 1 hasta el infinito. Pregunta. ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Podrá hacer esta parte? No, ¿cierto? Por esa razón, sabiendo que el x es mayor que 0, ¿cierto? En la parte sombreada sería de esta forma. Por esa razón, hay que tener mucho cuidado. El dominio no viene a ser desde 0 hasta el infinito positivo, sino sería
a partir desde el 1 abierto hasta el índice, así. Y el rango ya automáticamente porque partimos desde ese punto, ¿sí o no? Entonces sería desde 0 hasta el así. Me pregunta, ¿habrá un lenguaje natural aquí? No, ¿cierto? Porque solamente te está, al menos te dan una idea. El X es el tiempo y el f de X genera un número de tiempo, ¿cierto? Solamente te lo precisa, pero vamos directamente al algebraico, que sería de esta forma, el tabular y el gráfico. Y, Bueno, se agradece. Bien. Gracias, doctor. en la última parte, no, en la última, no, penúltima, la segunda hoja, ¿puedo todos en la segunda hoja? Me voy a llevar a dejar de material matemático. 3 minutos. A ver, y está la parte de las salmonelas. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que vimos ayer? Sí, precisarles, solamente deberían haber sustituido los puntos que están presentes aquí. Como el X vale 0 y el Y vale menos 1, reemplaza y van a obtener un C igual a menos 1. Es la parte independiente que ya lo hemos encontrado. Luego el punto 2 y el punto 3 también los sustituimos y tenemos otro tipo de ecuación, ¿cierto? Hacemos los cálculos y determinamos qué cosa, que B vale 0 y que vale 1. A vale 1. Reemplazamos y tranquilamente tenemos ya la función cuadrática, que es x cuadrado menos 1. Encontramos las raíces, a que se generalizan las raíces. Cuando hablamos de eje y, el x es igual a 0. Y cuando hablamos de eje x, el y es igual a 0. Encontramos los puntos críticos de intersección tanto con el eje y como en el eje x. Y luego gráfica. Nada más eso debieron hacer en el problema y. El día de mañana se les invita, por favor, en su asistencia lo que tener con la prueba de salida. Por favor, porque de acuerdo a eso también tenemos que tener nuestros resultados después de esta sesión de aprendizaje. Quedamos para que la felicidad, por favor. Hay que poner tu nombre para guardar. Sí, claro. Doctor, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, soy Carbocoma Concha Paul Dairon, estudiante de la Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias Biológicas, y quiero agradecer al docente Quevedo, al tesista Quevedo, por la clase que nos ha podido dar el día de hoy, ya que ha sido muy interesante con los temas que han podido hablar y hemos podido tratar el día de hoy, con ejemplos muy dinámicos y también con una explicación que es de agradecer, ya que no muchos docentes se centran en explicar de tal manera como lo han hecho ellos. Buenos días, soy Fabricio José Zapata Arizola de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas y al menos en la clase de hoy considero que los tesistas Quevedo López y Cernaque realizaron una buena interacción con nosotros en este tema de lo que es funciones, ya que lograron explicar el tema muy detenidamente con ejemplos que vamos a ver en nuestra carrera y que lo podemos llegar a considerar útiles. Buenos días, soy alumna de la Universidad Nacional de Piura y el día de hoy la sesión recibida por el docente Quevedo y el docente Cernaque ha sido muy bonita, muy interesante, ya que ellos han estado interactuando constantemente con nosotros y nos llevamos mucha información que nos servirá para seguir en nuestra carrera. Gracias. Mi nombre es Carlos Sebastián Telles Maldonado. Hoy día tuvimos una clase sobre funciones cuadráticas y solamente me gustaría decir que los profesores de hoy día han sido muy dinámicos sobre todo y me gustó cómo a pesar de todo pudieron abarcar un tema tan grande en poco tiempo para hacer que todos lo captemos. A ver, hoy día hemos tenido la presentación de nuestros compañeros tesistas de la maestría, lo han realizado muy bien. Me alegra mucho que los jóvenes participen activamente dentro de la clase. Lo que sí, pues siempre nos va a faltar es la tecnología que
que padece nuestra universidad, ¿no? Es siempre tener un multimedia para todas las clases o también que el alumno tenga por lo menos una pequeña acceso a internet dentro de la universidad, que ahora está un poco demasiado lenta, ¿no? Me da mucho gusto de que los chicos entiendan de una forma más científica, tecnológica más que todo, para la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Ya no estar en escribiendo tanto o dibujando, sino ya aplicando métodos mucho más actualizados. Muchas gracias. Bueno, todo ha sido muy breve y muy bueno para ellos en la parte de los conocimientos. Muchas gracias, Juan.